espacio, así que los que están detrás podéis sentaros y comenzaremos la predicación. Hay sitio por aquí delante, por si queréis pasar. Bueno, daros a todos la bienvenida, y a los que no nos conocemos, bienvenidos. Estáis como en casa y vamos a comenzar la meditación o la aplicación en esta mañana. Sabéis que cuando yo predico estoy siguiendo el libro de Juan, así que vamos a abrir por el Evangelio según San Juan. Y mirad, deciros una cosa, en la Biblia está revelado lo que Dios quiere que sepamos de Él, porque Dios es mucho más, y hay cosas que probablemente no nos se han revelado, pero hasta que nuestro conocimiento y el Espíritu Santo nos diga, esto está aquí, nosotros podemos conocer y estar delante del Señor y poder conocerle como es Él. Él se ha dado a revelar por medio del Señor Jesucristo. Pero Dios es tan infinito y nosotros tan finitos que probablemente no conozcamos todo de lo que es el Señor, de lo que es Dios. Pues vamos a pasar una eternidad entera conociendo quién realmente es Dios. Y aún así no lo conoceremos en la vida, porque Dios es único. Y gracias al Señor que nos ha dado su palabra, en la cual podemos meditar. Y mira, muchas veces podemos caer en el error de lo que no conocemos de Dios, a veces no lo imaginamos. Y el problema de imaginarnos cosas de Dios, nos podemos hacer caer en el error de imaginarnos un Dios que no es realmente el Dios que está en la Biblia. Y eso le ocurrió al pueblo de Israel, que pensaban que Dios era de una manera, y Dios les dice, vosotros pensabais que soy como vosotros, pero no, yo soy Dios. Entonces lo que Dios nos ha revelado, nos quedamos con ello. Y si no sabemos más, pues no tenemos que ir más para allá, para no caer en errores, ¿vale? Porque hoy vamos a dar una cosa que es como un poco difícil de explicar, que lo tenemos que asimilar lo que dice la palabra. Y va a ser una de las enseñanzas que está en la Biblia, que es la doble naturaleza de Jesús. Él es divino y Él es humano. ¿Cómo puede ser eso? ¿Dos naturalezas en una persona? Pues como tantas cosas que nos explica la Biblia, pero no vamos a exponer más, porque hablar más sería poder imaginarnos cosas. Y no estamos aquí para imaginar, sino para leer su palabra, y hasta donde entendamos, pues hasta ahí es donde hemos entendido, ¿vale? Recordaros, libro de Juan. Hoy vamos a leer del versículo 14 al 18, pero para hacer una introducción, para recordar lo dado, decir que Juan, en estos primeros 18 versículos, es el prólogo de todo lo que va a decir en el Evangelio, ¿vale? En el primer versículo, lo más importante y cómo nos presenta Juan es que el verbo, o la palabra, es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Luego nos dice que Jesús también es el creador. Nos dice que Jesucristo también es el que da vida y el que es luz. También nos dice que es eterno. Nos dice un montón de cosas que luego a partir del capítulo 2 va a ir desarrollando muy ampliamente. También nos dice que a los que creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que todo aquel que va por la fe en Cristo Jesús, lo que hizo, tiene salvación. Y hoy, como he dicho, vamos a hablar sobre la humanidad de Jesús. Acabaremos el prólogo y creo que vayamos a Juan, Evangelio Juan 1, versículo. Hoy vamos a leer el versículo 1 y del 14 al 18, ¿vale? Dice así, versículo 1 de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. 4 puntos en los que vamos a estar hablando en esta mañana.
Primer punto, el verbo hecho carne. Y está claramente en el versículo 14. Segundo punto, testimonio de Juan el Bautista. Ella había dado un testimonio, antes que ya estuvimos leyendo en el versículo 6, que da testimonio de quién tenía que venir, la luz. Tercer punto, gracia sobre gracia. Es el versículo 16. Y el último punto, el cuarto, es revelación plena de Dios. Esos son los versículos 17 y 18. Primer punto, la palabra se hizo carne. Nos dice la primera frase, y aquel verbo fue hecho carne. Estas tres palabras, fue hecho carne, es el mayor acontecimiento de la historia después de la creación. Es algo que se nos escapa de nuestra imaginación. Dios mismo se hizo carne, se hizo humano. El Dios de la gloria que creó todo, el eterno, se hizo como uno de nosotros. Lo dejó todo para hacerse uno como nosotros. Y habitó entre nosotros y se humilló. Y estando en nuestra condición, fue a morir a la cruz. Y la encarnación, como os he dicho, es el misterio central de nuestra fe. Es un misterio. Cómo Dios se encarnó. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. El verbo, el que existía desde la eternidad, en el principio, como hemos leído, que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne. No fue una simple aparición de un espíritu, sino que asumió plenamente nuestra humanidad. Es como si vea donde se va, se le hago así, y él nota, siente, ve. Y esto significa que Dios eligió experimentar la condición humana con todas sus limitaciones y sufrimientos. Importante, el verbo se hizo carne, pero no dejó de ser siendo Dios. Siguió siendo Dios. La segunda persona de la Trinidad asume la naturaleza humana sin dejarla divina. Jesús es completamente divino y completamente humano al mismo tiempo. Y esto se resume en una frase. Una persona, dos naturalezas. Resumen. Juan el Evangelista insiste en todo momento en estas dos naturalezas, la divina y la humana. Se unen completamente, pero no se mezclan. La naturaleza divina del Señor Jesús se refiere a la identidad como Dios. Esto implica que Él tiene todos los atributos de la divinidad: omnipotencia, omnisciencia, eternidad, santidad. Y la naturaleza humana significa que Él era verdaderamente hombre y experimentó sed, hambre, dolor y muerte. Si bien es cierto que cuando el Señor Jesús tiene su naturaleza divina, cuando está en condición humana, tiene unas limitaciones. Él no está presente en todas partes. Él llega un momento que conoce los corazones de las personas, pero no conoce la fecha de la segunda venida, sino solamente su Padre. Pero es Dios y es hombre. ¿Cómo puede ser una persona dos naturalezas? Hasta aquí hemos llegado. No podemos explicar más porque no nos lo dice la Biblia qué es lo que ocurre, cómo ocurre todo esto. Pero lo que sí que sabemos es lo que la Biblia nos dice. Filipenses 2, 6 y 7. Son versículos que nos remarcan que Dios, en la persona de Jesús, se hizo hombre. Filipenses 2, 6, 7. Nos dice así: el cual, siendo, la palabra en realidad es existía, el cual existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo
hecho semejante a los hombres. Y luego nos dice, estando en la condición de hombre, y sigue el capítulo, se humilló a sí mismo. Así que vemos aquí que es Dios y se humilla tomando la forma de un siervo, de un humano. Primera de Timoteo 3:16. Hay muchos más versículos, pero estos son los dos versículos que realmente nos dice explícitamente esto es así. Primera de Timoteo 3:16, la primera parte del versículo. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí vemos que Dios vino en carne. Decir que es un misterio porque está por encima de nuestra comprensión humana. Tal es así que durante los 3 primeros siglos fue la enseñanza más atacada dentro del cristianismo. Había personas que creían que Jesús era 2 personas, que había un espíritu, que 2, estaban los gnósticos que a veces creían que era un hombre, que luego era divino, que luego era otro hombre. Había tal desbarajuste entre las iglesias que se han metiendo que hasta el año 451, que es el denominado Concilio de Calcedonia, se tuvieron que juntar 600 personas y en un concilio tuvieron que debatir quién es Jesús y sus naturalezas. Y allí se sentaron y terminaron, si podéis leerlo en internet, lo leéis y lo meditáis. Llegan a la conclusión, leyendo los pasajes, que Dios, el Señor Jesucristo, es una persona con 2 naturalezas, la divina y la humana. Y nos sigue diciendo que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mira, la palabra habitó es la misma palabra que se utiliza para tabernáculo o para tienda en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si bien está escrito en hebreo, cuando querían tener la biblioteca de Alejandría más ampliamente, hay un emperador que llama 72 judíos para que escriban el Antiguo Testamento en griego. Y fueron estos 72 judíos, 2 por cada tribu, a escribirlo en griego. Bueno, pues en esta época Jesús y la parte en la que vivían hablaban el arameo, pero otro idioma muy importante en la parte oriental era el griego, porque eran los que antes habían estado dominando el mundo. Ahora eran los romanos, pero los romanos eran en la otra parte. En esta todavía estaban los griegos. Y Juan, conocedor del griego, y probablemente Jesús y muchos de los que estaban ahí, leían lo que es el Antiguo Testamento en griego. Estaba ya como sociedad bíblica allí. Y la misma palabra que utiliza para tabernáculo, para tienda, la coge y la coloca aquí. Y aquí en esta traducción nos dice habitó, pero que realmente nos está diciendo que puso o montó su tienda de campaña y habitó entre nosotros. Y esto nos recuerda, porque coge la palabra tienda en el momento en el cual estaba Moisés y Dios le dice a Moisés que tiene que hacer un ¿qué? Un tabernáculo. Y el tabernáculo tenía el patio exterior, pero donde más nos centramos es en la pequeña tienda que había, en el cual estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando el pueblo de Israel, que ese tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus, cuando veían sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Lo que nos está diciendo el texto es que en el Antiguo Testamento, cuando Dios manda a construir el tabernáculo, ahí se encontraba la presencia de Dios. Era algo visible, pero era un símbolo de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo. Porque ahora en el Nuevo Testamento el tabernáculo no es una estructura física, es una persona, es espiritual. En este versículo nos dice que Jesucristo es el tabernáculo de Dios. Pues la presencia de Dios se hace manifiesta en la humanidad. Igual que los israelitas sabían que la presencia estaba allí, no todos se salvaron. El Señor Jesucristo puso su tienda aquí, y si es verdad que está en medio de la humanidad, no todos van a ser salvos. Igual que ocurrió con el pueblo de Israel. Dios habitando
comunidad de Jesucristo en medio de su pueblo. Pero es más, nos dice Juan, y vimos su gloria. Cuando nos dice que vio su gloria, Juan nos está diciendo que se quedó asombrado, que se quedó como viendo algo asombroso, como que no podía creerse lo que estaba viendo, con observación, con contemplación. Y nos dice que era tal la contemplación que lo que resaltaba de Jesús era la gloria como del unigénito del Padre. Es decir, que resaltaba en Jesús la divinidad de Dios. Algo había en Jesús que a Juan se asombraba y decía, es que hemos visto la gloria del unigénito Hijo de Dios. Vean la divinidad que había en él, porque Juan, que estuvo con él, pudo ver los milagros, pudo ver cómo enseñaba y pudo ver cómo se comportaba con los que estaban con él. Pero no solamente vio en él esta divinidad, sino que dentro de él dice que hay algo que le llama muchísimo más la atención. Dice, sí, reconocimos, como nos dice el propósito del libro, es estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nos dice, y mirad, os voy a dar dos características que sobresalen sobre todo de Jesús. Nos dice que estaba lleno de gracia y verdad. Juan vio en el Señor Jesucristo que estaba lleno. ¿De qué? De gracia y verdad. La gracia es el favor inmerecido que nosotros no merecemos. Lleno de gracia. Él tenía misericordia para todos, él tenía bondad para todos, y ahí estaba. Y nos dice que, y era verdad. Hermanos, Jesucristo vino para darnos a conocer la gracia de Dios y la verdad de Dios. Pero es más, Jesucristo mismo es la gracia de Dios y la verdad de Dios personificada. La gracia y la verdad van juntas de la mano, son inseparables. Así que Juan contempla a Jesús y ve estas dos cualidades en Jesús. Jesucristo, gracia y es verdad. Son dos rasgos sobresalientes del carácter de Cristo en toda su vida. Gracia, como he dicho, favor inmerecido, tiene misericordia y amor de Dios que perdona al pecador, y verdad, que es la esencia de Dios. Dios es verdad. Su palabra es verdad. En el Antiguo Testamento ya aparecen juntas estas palabras. No era nada nuevo. Por eso Juan las rescata. Éxodo 34:6. Éxodo 34:6 dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, dice, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande él. Misericordia, es decir, gracia y verdad. Y nos está hablando del pacto que vuelve a renovar con Moisés. Moisés, te lo vuelvo a decir, en este nuevo pacto lleno de gracia y verdad, Juan rescata, porque la persona de Jesús se ejecuta en nosotros. Así que Jesús revela la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para la humanidad? ¿Qué tiene para la humanidad? Gracia. Gracia. Y el carácter de Dios que nos está diciendo que Él es verdad. Si creemos que realmente lo que Dios está diciendo, hay gracia. Y hoy es la puerta abierta en la cual todas las personas que se arrepienten de sus pecados pueden hallar gracia delante del trono de Dios. Porque Dios no va a engañar a nadie. De hecho, envió a su Hijo Jesucristo, lo más preciado, para que muriese por nosotros, siendo personas pecadoras, alejadas y separadas de Dios. Segundo punto de la predicación, testimonio de Juan el Bautista. Como ya hemos dicho, Juan el Bautista ya vimos que dio testimonio de lo que vivió y de lo que escuchó. En Juan 1:34 nos da un resumen del testimonio de Juan el Bautista. Nos dice Juan el Bautista: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ahora amplía el testimonio con la persona de Jesús y dice dos cosas importantes de Jesús, que están en el versículo 15.
nos dice las dos cosas importantes, que es preeminente, Jesús, preeminencia, y que preexiste. ¿Por qué? Juan reconoce y proclama que Jesús está por encima de él, que es superior a los profetas. Jesús nos dice que no se le ha levantado profeta mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, el que viene es primero que yo. Preeminencia. Jesús es primero que cualquier otra cosa. Jesús está por encima de Moisés. Jesús está por encima de la ley. Jesús está por encima de los profetas. Jesús está por encima de todo. Y Juan lo pone, es que he visto que es el Hijo de Dios y es primero. Él es lo primero, no hay nada comparado como él. Pero sigue y considera a Jesús como el mayor que se ha levantado. Pero Juan también reconoce otra cosa, aparte de que es primero, nos dice que el que viene después de mí es antes de mí. Aunque en términos humanos Jesús es verdad que aparece después de Juan, en realidad Jesús existía antes que Juan hubiera nacido. Entonces en esta afirmación apunta que la divinidad de Jesús indica que Él es eterno. Él es antes de mí. De hecho, incluso Juan el Bautista nació antes que Jesús. Pero está diciendo no, Él es antes que mí. Así que Juan el Bautista le dice a Jesús, es que es divino. Es que Él es lo primero, eminencia, y Él es superior, y Él es preexistente. Existe antes que cualquier otra cosa. Punto 3. Gracia sobre gracia. Y no quiero pasar este versículo desapercibido porque esto es una joya de las que nos pone Juan aquí para que disfrutemos y para que podamos vivir una vida completa en Cristo, hermanos. Nos dice, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, y porque no hay más, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Colosenses 2, 9 y 10. Tiene que ver con la palabra plenitud. Colosenses 2, versículo 9 y 10, la primera parte. Dice, porque en Él, en Cristo, nos está hablando, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Cristo. Si estamos en Cristo, disfrutamos plenamente de todas las bendiciones espirituales. Somos ricos. A veces esperamos que Dios nos apañe en nuestra vida aquí en la tierra, pero recordar que Jesús no vino a solventar nuestros asuntos cotidianos. Jesús vino a darse. El Padre dio a su Hijo. Y fuera del Hijo, el Padre no tiene nada más para darte, porque en el Hijo está todo. En Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales, hermanos. Somos de un reino espiritual, no material. Y tenemos que pensar espiritualmente. Y en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. Dice que Él es la plenitud de la deidad. Y si estamos en Cristo, tenemos todas las riquezas del Evangelio. El Evangelio se comunica en plenitud, no en necesidad. En Cristo tenemos todo, porque vosotros estéis completos en Él. Dios no te da a ti el perdón, Dios no te da a ti el gozo, Dios no te da la salvación, Dios te da a Cristo. Y en Cristo tienes el perdón, en Cristo tienes la salvación, en Cristo tienes el gozo. Dios solamente va en la humanidad en dos personas, o en Cristo, o como ha dicho Alberto esta mañana en Romanos, o en Adán. No nos ve a personas individuales, nos ve o en Cristo o en Adán. Si estás en Adán, estás muerto. Si estás en Cristo, tienes vida. Hay luz, hay bendiciones. Y estas bendiciones, como nos dice en Efesios, son bendiciones espirituales en las cuales podemos y se ejercitan en los lugares celestiales, que es donde Dios trabaja con nosotros.
Hay un momento en el que todo lo que tiene y está en Cristo nos pertenece. Hay una parábola que cuando el hijo mayor al hijo pródigo le dice: Padre, tú es que no me has dado ni un cabrito para que esté con mis amigos y pueda disfrutarlo. Y el padre dice: Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Tenemos todas las riquezas del Evangelio, hermano. Tenemos que saber cogernos a lo que Dios nos dice de verdad. Y todo lo que tenemos en Él. Hemos sido amados, hemos sido escogidos, en Él tenemos gozo, en Él tenemos paz, en Él tenemos misericordia. Tenemos tantas cosas que realmente, humanamente hablando, no lo vemos. ¿Por qué? Porque en el mundo hay pecado. Y cuando queremos mezclar lo espiritual con lo carnal, ahí es cuando nuestra mente explota. Explota porque es saber convivir con las promesas de Dios y convivir con el sufrimiento que hay en el mundo. Y es difícil. Por eso el Señor nos dice: no ansiaros, venid a mí y yo os haré descansar. Jesús es la fuente completa de vida, verdad y bendición espiritual. Dice que tomamos todos, en este versículo 16. Indica que todos los creyentes participamos de esta plenitud. Esto no es algo reservado para unos pocos. Esto es para todos los que seguimos a Cristo. Recibimos abundantes recursos espirituales en Él, los que Él ofrece. Por eso ahora nos dice gracia sobre gracia. Y es que destaca la abundancia y la continua gracia que tenemos los creyentes en Cristo. Si estamos en Cristo, no hay nada que nos va a separar de su gran amor, de lo que Él ha hecho por nosotros. La gracia no es una experiencia única, sino que es un flujo constante y creciente del favor divino, del favor que el Señor tiene para con nosotros, como hijos que somos. Cada acto de gracia es seguido por otro, mostrando la inagotable generosidad que Dios tiene hacia nosotros. Experimentamos la abundancia de su gracia en nuestras vidas. Hermanos, aunque no parezca, vivimos en un estado constante del favor divino. Constante, aunque no lo veamos, pero es todo gracia. Último punto, versículo 16-17, revelación plena de Dios. Contrasta dos importantes épocas de la historia que aparece en la Biblia, la historia de la redención. Está la era de la ley, antes lo ha leído también nuestro hermano Alberto, y la era de la gracia. Pero entre estas dos eras hay una persona que destaca en todo. La figura principal, Jesucristo. En la ley eran sombras y en la gracia son realidades. Jesucristo es la revelación de Dios. Si queremos conocer algo de Dios, no hace falta imaginárnoslo, pensando, ¿será? Solo tenemos que mirar a Cristo. La ley nos dice que fue por medio de Moisés, fue dada. De Moisés fue la figura principal del Antiguo Testamento. Recibe la ley y la ley revela el carácter de Dios, el carácter santo de Dios, y muestra su estándar. Pero también deja claro que el hombre o la humanidad es incapaz de cumplir perfectamente la ley debido a su naturaleza pecaminosa. No puede cumplir la ley. Y nos dice que la gracia que vino por Jesucristo se produce un cambio radical, completamente radical, porque Jesús no solo trae una nueva enseñanza, sino que personifica la gracia, que es el favor inmerecido, y la verdad, que es lo que Dios nos quiere transmitir a nosotros. Jesús cumple la ley, no es que solo lo cumple, sino que supera la ley. ¿A qué? Es que nos ofrece perdón, algo que la ley nos condenaba. Jesús cumple y aparte nos ofrece perdón y reconciliación a través de lo que Él ha hecho, a través de su vida, a través de su muerte y su resurrección. Ahora en Cristo encontramos la gracia, que nos capacita a vivir de acuerdo a la verdad de Dios, algo que la ley por sí sola no podía lograr. Ahora podemos vivir una vida como
una vida de victoria. Tenemos la capacidad, porque vivimos en Cristo, de poder vivir como Él desea que vivamos. La ley era estricta, revelaba el pecado, éramos incapaces de cumplirla. Pero nos dice que la gracia y verdad, otra vez aparece el término, y cuando aparece ya 2 veces, nos está diciendo que esto es importantísimo. La gracia ofrece perdón y vida nueva, mientras que la verdad revela de quién es Dios. Jesús cumple la ley y proporciona un camino para que los creyentes vivan en comunión con Dios. Y último versículo, y terminamos, y daremos algunas aplicaciones. Aunque es un Dios invisible, Jesús lo ha revelado de manera completa y accesible. Si tú quieres ver a Dios, tienes que ver a Jesucristo, porque Él estaba con Él. Como decía en el versículo 1, el verbo era con Dios. ¿Quién mejor nos va a decir cómo es Dios? Jesucristo, a través de su palabra. Pero es que la palabra se hizo viva en la persona del Señor Jesucristo, que es el Logos. A través de Jesucristo podemos conocer a Dios íntimamente, comprender su carácter y su voluntad de una manera que no era posible antes de su encarnación. Si no hubiera venido el Señor Jesucristo, si no hubiera venido Dios humanamente hablando, no estaríamos aquí. Él ha dado a conocer quién es Dios y aparte todo lo que hizo. Tenía que morir una persona humana porque quien cometió el pecado fue un humano. Terminar diciendo Hebreos 4:15, porque a veces pensamos que sí que es difícil y que podemos estar pasando situaciones complicadas y que a lo mejor pensamos que Dios está lejos. Pero en Hebreos 4:15, lo primero que tenemos que asimilar y tener claro que Dios es verdad, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El mismo Dios, en la persona de Jesús, tuvo debilidades aquí. Pasó, como he dicho, hambre, situaciones complicadas, amigos que fallecieron. Él ha pasado por todo lo que nosotros estamos pasando. Así que Él nos comprende mejor que nadie cómo está nuestra situación y qué es lo que sentimos. 2. Que podamos decir como Juan el Bautista, dar testimonio con a Dios en primer lugar. Que podamos ver en el Señor Jesucristo que Él puede todo, que nosotros estamos completamente en Él. Dale preeminencia en esta vida. 3. Gracia sobre gracia. Confía en la gracia del Señor siempre. No nos va a abandonar nunca su gracia y su verdad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si realmente amamos a Dios, si quieres conocer a Dios, lo que tenemos que hacer es conocer al Señor Jesucristo a través de su palabra. Medita la palabra día a día, porque Dios mismo nos va a sorprender por medio de su palabra. Que el Señor os bendiga y os guarde.